Palmas. Les damos la bienvenida para la presentación del libro Las huellas de un pasado glorioso, Zapotitlán Palmas, del doctor Odavías Martínez Soriano. Para este acto, tenemos la presencia del ingeniero Armando Martínez González, director de la Escuela Preparatoria número 3, en representación del rector de nuestra máxima casa de estudios, doctor Eduardo Bautista Martínez. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Eric Rojas Peñalosa, exdirector de esta preparatoria número 3. También contamos con la presencia del autor, el doctor Odavías Martínez Soriano. Nos acompaña el exrector de nuestra casa de estudios, maestro Eduardo Martínez Hermes. Les damos a todos ustedes la bienvenida y los dejamos con las palabras del ingeniero Armando Martínez, quien dará un breve mensaje respecto a este libro. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. La Escuela Preparatoria número 3, a nombre de nuestro rector, doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, es un privilegio darles la bienvenida a esta actividad en la que ponemos la circulación de un nuevo libro de un miembro distinguido de nuestra comunidad universitaria, el doctor Odavías Martínez Soriano, es alumno de la primera generación de nuestra Escuela Preparatoria número 3. El libro lleva por nombre Las huellas de un pasado glorioso, Zapotitlán Palmas, Huajuapan, Oaxaca. Quiero agradecer al doctor Odavías la deferencia que ha tenido hacia mi persona al proponerme presentar su libro. El doctor Odavías Martínez Soriano nació en el pueblo de Zapotitlán Palmas, Huajuapan de León, Oaxaca, el 1 de marzo de 1946. En el caso del autor, quisiera solo destacar la vinculación que por años ha tenido con nuestra alma mater, ya sea en la condición de estudiante, de egresado de la licenciatura de médico y cirujano en la Escuela de Medicina y Cirugía, y como secretario académico y general. El doctor Odavías ha tenido una presencia notable que ha dedicado esfuerzo y talento en beneficio de nuestra universidad. Dentro de algunos libros que ha publicado se encuentran los siguientes: Grandes Maestros de la Enseñanza de la Medicina en Oaxaca, 1827-1954. La Enseñanza de la Medicina en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Líderes históricos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 1955-2004. No seré yo quien adelante el argumento de la obra, pues de una parte corresponde al autor el que en su intervención nos dará o nos describirá, pero sí diré que es un libro que intenta recuperar los hechos relacionados con el pasado de Zapotitlán Palmas, para que estos ayuden a conocer y a conservar el patrimonio cultural, social y ecológico del pueblo. Doctor Odavías, quisiera darle las gracias a nombre de nuestro rector por presentar el libro en esta Escuela Preparatoria número 3, la cual fue su casa cuando usted inició sus estudios de nivel medio superior, y nos sentimos muy orgullosos de que usted haya formado parte de esta escuela y sido de la primera generación. Mi más sincero felicitación para usted, doctor Odavías, por este libro, y muchas gracias. A continuación, cedo el micrófono a un compañero, es director de esta Escuela Preparatoria número 3, al maestro Eric Rojas Peñalosa. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra Escuela Preparatoria número 3 de Huajuapan. Tan solo con leer el título, Las huellas de un pasado glorioso de Zapotitlán Palmas, nos llama la atención, y después de haber hecho un análisis de esta obra, encontramos nosotros que es un texto que nos describe las vivencias, las costumbres, las tradiciones
que de manera magistral el doctor Odavías Martínez Soriano las fue tomando en muchos años de trabajo. Es importante destacar que hay en él trabajos de investigación de la actividad cotidiana que nos ha permitido identificar sus orígenes prehispánicos. Después de un análisis bastante minucioso, encontramos nosotros que los orígenes de Zapotitlán Palmas están situados en el Cerro del Tepehuaje, 400 años después de Cristo, del periodo clásico. En ese lugar se encontró cerámica gris, fina, con incisiones. Por causas inexplicables, esos primeros pobladores abandonaron ese sitio en el año 800 después de Cristo aproximadamente. Para tener un estudio bastante documentado, en el año 2004, los habitantes de Zapotitlán Palmas pidieron la visita de un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentándose el arqueólogo Rivera Guzmán. Más tarde, en el año 2015, en el Cerro de la Red, por un hecho fortuito, un vecino de ahí de la población, llamado Jason Soriano, se encontraron vestigios de lo que más tarde sería llamado la tumba del Templo de la Muerte. En ese lugar se encontraron 15 esqueletos, se encontraron cerámica polícroma y lo más importante, se encontró un malacate tallado en hueso de venado en forma de cocodrilo. Las investigaciones que se llevaron a cabo llegaron a la conclusión de que ese asentamiento se dio en el periodo posclásico de la fase Nuyó, muy similar a la cultura que se desarrolló aquí en el Cerro de las Minas de Ojopa, llamada la cultura Nuñé. Encontramos nosotros que después de esa investigación se presentó el arqueólogo Marcos Winter, quien hizo esa comparación, y los datos que se encontraron son bastante parecidos, insisto, hay similitud, hay relación con el Cerro de las Minas, según los análisis que también hizo el máximo representante de la investigación en la Mixteca, John Paddock. John Paddock, en una de sus obras, nos dice que los mixtecos es uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica. Entonces, el doctor Odavías encontramos nosotros que sintió la necesidad de que sus paisanos identificaran sus orígenes, que tuvieran un sentido de pertenencia, y por este mismo motivo buscó los orígenes de Zapotitlán Palmas. Vamos a encontrar también que para hacer ese trabajo no fue fácil, seguramente hubo largas horas de consultas e investigaciones hemerográficas, lectura de textos, entrevistas, pláticas con los ancianos de la comunidad, que permitieron darle cuerpo a esta investigación. De esta manera nos refiere que el pueblo de San Sebastián, Zapotitlán, fue decretado su formación el 6 de mayo de 1826, dándole la categoría de pueblo, adscrito de manera religiosa a la parroquia de Santiago Guajorotitlán. Fue el 23 de octubre de 1891 cuando se le dio la categoría de municipio, estando adscrito al distrito rentístico de Huojopan de León. Bueno, pues como vemos nosotros, siguieron las investigaciones y oficialmente en 1901 queda ya registrado como el municipio de Zapotitlán Palmas. ¿Por qué Zapotitlán Palmas? Vemos que en las pastas de nuestro libro encontramos esa planta milenaria que le ha dado identidad cultural
convirtiéndose no solo en su patrimonio cultural, sino en patrimonio económico y social, ya que, como lo señala el autor aquí presente, en ese entonces había que tejer una docena de sombrero anicero para obtener 3 pesos con 60 centavos y con ellos poder comprar una maquila de maíz para poder comer. Encontramos que con el devenir de la tecnología, la palma real, como también la conocemos, ha sido desplazada por la palma sintética. Y esto causa cierto pesadumbre en nuestro autor, porque ya el tejido de la palma milenaria se está perdiendo. Por eso hace un llamado a sus paisanos, a las autoridades municipales, ejidales, comunales, para que impulsen una escuela de artesanías y se enseñe el tejido de la palma a la juventud y a la niñez de Zapotitlán Palmas, porque el tejido está desapareciendo. Para que los investigadores tengan noticias de Zapotitlán Palmas, encontramos que en el texto nos describe una rica gastronomía que se degusta principalmente en las fiestas religiosas patronales del 20 de enero. Al leer el texto me llamó mucho la atención la presencia del rezandero o del laico, actualmente representado por el señor Romualdo Martínez Bazán. ¿Qué es el rezandero o el laico? Una persona dedicada a hacer el rosario en las misas, en el Vía Crucis, en Semana Santa, suple pues al sacerdote, y de esta manera encontramos que es una figura fundamental en la vida de Zapotitlán Palmas. Pero donde yo veo que el doctor Odavías le da más énfasis a su investigación es en el aspecto educativo. Nos refiere que en 1956 se funda la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto. Él es de la primera generación. Podemos entender, en 1956 no había educación formal. Se organizan sus paisanos, piden intervención del gobierno del estado y les mandan a la primera profesora, Emma Silva. Y el doctor Odavías forma parte de esa primera generación. Hoy los servicios educativos están ya muy avanzados. Existe una escuela de educación preescolar, 2 primarias, una telesecundaria, un telebachillerato general. También encontramos en el libro fechas emblemáticas para Zapotitlán Palmas, como fueron la presencia en 1976 del expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien les entrega el primer tractor agrícola. En ese mismo año la presencia de la señora Amalia Solórzano de Cárdenas, quien vino a inaugurar el huerto familiar del Ticoyo. La presencia de la primera brigada médica de la UAPO en el año 2007. En ese mismo año la presencia del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien vino a inaugurar el bachillerato general. De manera cronológica presenta todas las obras materiales que se han llevado a cabo en cada trienio municipal, mostrando agradecimiento a 3 personajes: al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz por haber apoyado para la compra y adquisición de un camión de volteo y una retroexcavadora al 50% de su valor; la inolvidable ayuda de la diputada federal Sofía Castro Ríos, quien apoyó para la pavimentación de 2 calles, la calle Libertad, la calle Morelos, y la ampliación de la red eléctrica, así como también el apoyo para construir la planta de aguas residuales
de parte del senador oaxaqueño Adolfo Romero Lainez. Este libro encierra un verdadero tesoro de vivencias. Es un viaje al pasado a través de las generaciones que han vivido en esta población. Estamos seguros que los lectores, cuando hagan uso del texto, viajarán a través de esta excelente obra y se darán cuenta que valió la pena el magno esfuerzo, incontables horas de investigación, redacción de este vibrante libro que invita a la reflexión a los habitantes de Zapotitlán Palmas. Yo quisiera hacer un llamado público a los habitantes de Zapotitlán Palmas, especialmente a la juventud, que deben sentirse orgullosos de tener ese pasado enorme, ese pasado prehispánico que los identifica como integrantes de una cultura milenaria, que deben sentirse orgullosos de su lengua materna, que es el mixteco, que por cierto se está perdiendo. Hace énfasis el doctor Odavías que el mixteco está desapareciendo y ya lo hablan muy pocas personas, y hace la invitación para que lo preserve. Algo que también me llamó mucho la atención es la existencia del tequio, actividad comunitaria que les ha permitido integrarse en el trabajo colectivo para realizar las obras materiales. El doctor Odavías, como toda persona que tiene ese arraigo, siento que ha escrito ya varios libros, pero como que estaba en deuda consigo mismo, como que debía algo a su pueblo. El doctor Odavías nunca perdió la identidad de su población, siempre estuvo muy cerca. No pudo concluir su educación primaria porque no había la educación primaria completa. Tuvo que venirse a Guajuapan de León. Tuve la fortuna de conocerlo en 1963. En ese entonces yo estudiaba la escuela primaria aquí en Guajuapan, en la primaria de Trabajadores del Campo. Él trabajaba en una casa y en esa casa llegaba una camionetita que nos llevaba a Guajorovitlán. Él ayudaba a despachar en ese lugar. Llegábamos a preguntar a mediodía si iba a haber el viaje que nos regresara a Guajorovitlán, y él nos preparaba unas ricas tortas, en ese entonces un bolillo y un pedazo de queso y un okey de piña. Esa era nuestra comida. Odavías es producto de lo que nos dijo un día el malogrado Luis Donaldo Colosio de la cultura del esfuerzo. Se viene a la escuela preparatoria, emigra a la ciudad de Oaxaca, pero vemos ahí una correspondencia en las cartas que le manda a su papá, que nunca perdió la cercanía. Hacía trámites, hacía gestoría de su pueblo en Oaxaca. Y con qué ternura los padres en ese entonces se comunicaban con sus hijos. Hizo la suerte, se gradúa como médico, hace una maestría en La Habana, Cuba, llega a ser funcionario de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, nuestra casa de estudios, y la vida nos vuelve a unir después. Juntos hicimos la maestría en educación y juntos estuvimos en la Administración Central, él como secretario de Planeación y su servidor como él como secretario general y yo como secretario de Planeación. Entonces, aquí Zapotitlán siento que está en deuda con Odavías, con todo respeto, porque nunca descuidó a su pueblo, siempre estuvo presente impulsándolos, apoyándolos, haciendo gestoría. E insisto, Odavías tenía esta deuda consigo mismo, como que le nacía el hecho de poder escribir una obra para la posteridad de sus paisanos. Ojalá
y sus paisanos valoren este esfuerzo, porque es bien cierto que las poblaciones van cambiando, hay mucha población indígena. Me llamó también mucho la atención cómo tiene pláticas él con las personas de mayor edad, las curanderas, hay mucha información tradicional. Doctor Odavías, siéntase orgulloso por este texto que hoy le entrega a su pueblo. Ojalá y sus paisanos, insisto, lo valoren y que esa cosmovisión que viene desde el pasado sirva para que Zapotlán vaya en busca no solamente de su pasado glorioso, sino que continúe por un futuro glorioso. Muchas gracias. Bien, continuando con la presentación del libro, pues es un honor presentar precisamente al actor principal, que es el autor del libro, el doctor Odavías Martínez Soriano. Doctor, como dice el maestro Eri, usted ha sido un ser humano que realmente ha trabajado por la universidad y que siempre ha buscado el bien. Doctor Odavías, le cedo el micrófono. Maestro Armando Martínez González, director de la Escuela Preparatoria número 3 y representante personal del doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro Eduardo Martínez Elmes, ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro Eric Rojas Peñalosa, exdirector de la Escuela Preparatoria número 3. Está ausente el licenciado Santiago Barragán Zamora, cronista de la ciudad de Oaxaca, de Huajuapan de León, quien amablemente ha colaborado también en esto. A todos, buenos días. Agradezco a las autoridades universitarias el haber aprobado la presentación de mi libro en esta importante unidad educativa, la Escuela Preparatoria número 3. Esto me permite regresar 56 años después que participé con otros jóvenes en la fundación de esta unidad educativa para presentar ahora mi libro, Las huellas de un pasado glorioso de Zapotitlán Palmas. En el libro y con el libro reafirmo mi identidad. Soy mixteco y soy universitario. El pueblo de Zapotitlán Palmas fue fundado por un grupo de personas quienes vivieron en la parte alta de los cerros del Tepehuaje y de la Red. Hay dos teorías, una de Ángel Rivera Guzmán, y la otra de Marcos Winter. Uno plantea que se fundó en el año 400 después de Cristo y el otro plantea que se fundó en el año 900 después de Cristo. Las dos teorías coinciden en que el pueblo de Zapotitlán Palmas estaba ya antes de la llegada de los españoles. Conservamos rasgos de la conquista en Zapotitlán Palmas. El libro plantea problemas sociales que teníamos, como son problemas en educación, salud, problemas en la vivienda y servicios básicos.
Esto cambia a partir del año de 1956, cuando llega a la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto. Esta unidad educativa de enseñanza básica permitió a los niños y a los jóvenes que nos inscribiéramos en esa unidad educativa. Esto permitió que cambiara el estado de conciencia de todos nosotros, que nos permitiera entender los problemas de rezagos que había en el pueblo de Zapotitlán Palmas. Quienes se quedaron en el pueblo, tiempo después, tuvieron la hermosa oportunidad de llegar a ser presidentes municipales. Ellos, con el apoyo de los ciudadanos del pueblo, lucharon por cambiar esos rezagos sociales que tenía Zapotitlán Palmas. A inicios del siglo XXI, las cosas han cambiado. Hoy existen dos instituciones de educación primaria en Zapotitlán. Existe una secundaria y existe un bachillerato. Todo esto permite que las nuevas generaciones puedan formarse si lo desean. En el campo de la salud existe una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta unidad médica implementa medidas de promoción de la salud en Zapotitlán Palmas, pero también garantiza la atención a los enfermos que hay en Zapotitlán y que hay en las comunidades vecinas. Por otro lado, los ciudadanos han tenido la oportunidad cada vez más de ir mejorando las condiciones de la vivienda para que la familia pueda convivir en un espacio mejor desde el punto de vista sanitario. En lo que se refiere a los servicios públicos, poco a poco las autoridades municipales han estado incorporando, mejorando estos servicios públicos. Hoy hay agua potable, hay un sistema de drenaje, hay un sistema de recolección de la basura y su tratamiento. Hay también una autoridad de usos y costumbres. Pero hay algo que es preocupante: el tequio. El tequio es un sistema de solidaridad que se practica y se practicaba en el pueblo de Zapotitlán. Como que esto empieza a perderse por intereses totalmente ajenos al progreso. El idioma mixteco es algo que también empieza a preocuparse por su desaparición. Por eso, en el libro se plantea a todos los ciudadanos de Zapotitlán Palmas que no nos dé vergüenza decir que pertenecemos al grupo étnico del mixteco, que no nos dé vergüenza eso, que no nos dé vergüenza decir que podemos hablar el mixteco, que no nos dé vergüenza decir que sabemos tejer la palma,
que no nos dé vergüenza decir que sabemos trabajar en el campo, que podemos cultivar la tierra, que no nos dé vergüenza decir que nuestros ancestros nos heredaron también una religión, que es la católica. En fin, que este patrimonio cultural no se olvide, sino que cada uno de los ciudadanos tratemos de cuidarlo. Y una cosa importante, que cuidemos el campo, que cuidemos los árboles, que cuidemos la palma. La palma nos da identidad a los mixtecos. Cuidemos eso para que las nuevas generaciones puedan vivir en un medio mejor. Por mi parte, yo he contribuido con mi granito de arena. Pongo el libro a disposición de las nuevas generaciones de Zapotitlán Palmas, que ellos conozcan el pasado, ese pasado hermoso que tuvo Zapotitlán, que donde quiera que se encuentren, porque más del 50% de la población ha migrado, viven en el interior del país, pero la gran mayoría vive en Estados Unidos. Donde quiera que se encuentren, que ellos nunca les dé vergüenza decir que son de Zapotitlán Palmas, que llevamos en nuestra sangre eso que nuestros antepasados nos legaron, que podamos trabajar por eso. Si lo hacemos, qué bien, ojalá y lo hagamos. Por mi parte, yo me siento orgulloso de ser mixteco y me siento orgulloso de ser universitario. Por eso mi agradecimiento enorme a las autoridades por permitirme esta hermosa oportunidad aquí en mi escuela, la escuela preparatoria, que gracias a Dios participé en ella. Agradezco a todos pues el haberme escuchado y los motivo para que adquieran el libro. Seguramente se va a distribuir en Zapotitlán Palmas y en otros medios. Muchas gracias. Bien, para continuar, cederé el micrófono a un compañero, amigo y el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al maestro Eduardo Martínez Selvas. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación además y el honor de poder compartir algunas ideas al respecto. En estos momentos de pandemia tan singulares que atravesamos, quiero expresar que el texto Zapotitlán Palmas, las huellas de un pasado glorioso, se lee de forma ágil y detallada. Nos explica la vida histórica de este humilde y hermoso pueblo de la Mixteca oaxaqueña. El autor, el doctor Odavías Martínez Soriano, hombre de cuna sencilla y campesina, señala con precisión acuciosa en la primera parte del libro hechos de su vida que le han permitido ser actor de eventos históricos en su comunidad y también de la región. Ejemplo del anterior es haber sido alumno fundador de la escuela primaria de Zapotitlán y también de la escuela preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Un hombre sin memoria es como una sociedad sin historia, y quien no conoce la historia no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Por eso, el texto Zapotitlán Palmas inicia haciendo un recuento de los principales datos que soportan la creación de la comunidad, que tienen como piedra angular la cultura mixteca y de la que existen evidencia tangible en los vestigios arqueológicos hallados en el año 2015.
En capítulos posteriores, el doctor Odavías, como es universitariamente reconocido, apunta a fenómenos sociales en la población. Así podemos percibir la presencia de la migración, los escasos recursos forestales entre los que destaca la palma, la erosión y deforestación, entre otros más. El texto además soporta de manera clara sus datos, con gráficas, fotos y mapas de las principales actividades económicas del pueblo, en el que se incluyen la agricultura, el tejido de palma y otras más como la gastronomía y la religión. El doctor Odavías es un universitario de convicción y abre un apartado especial para la educación, en el que menciona a las diversas instituciones educativas existentes, su evolución y datos estadísticos. Para la segunda parte del libro, se centra en dar testimonio de los avances de cada gestión municipal de que se tiene memoria, así como a los distintos presidentes de la población de Zapotitlán Palmas. Y para tal efecto, se hace una sintética relación acompañada de fotos, estadísticas e imágenes de los respectivos oficios. Pero aquí, como en la vida, no todo es miel sobre hojuelas. Y el texto, con honestidad pura, señala el despojo que en 1979 el presidente de Bienes Comunales y el municipal hicieron de un terreno de propiedad de la familia Martínez para ampliar el parque municipal. Además, expresa el autor con conocimiento absoluto de causa que este bochornoso evento de despojo se hubiera evitado con solo haberlo solicitado en tiempo y forma. Es decir, lo condenable fue la forma de realizarlo a espaldas de los dueños y de forma arbitraria. En fin, al leer el texto confeccionado bajo la pluma ágil y precisa del doctor Odavías Martínez Soriano, siento que ya conozco Zapotitlán Palmas, que he caminado por sus calles y saludado a sus habitantes, pero desafortunadamente aún no tengo tal privilegio. Este libro es el testigo de tinta y papel de un universitario que ama su tierra, su historia, que está consciente de su presente y que con orgullo nos invita a conocerlo, a valorarlo y a compartirlo. Es un libro que, más allá de los datos que señala, de las gráficas, las imágenes, que se escribe con el alma. Efectivamente, el doctor Odavías es un ser humano. Como todos los seres humanos tenemos cualidades, virtudes y defectos, errores y grandes aciertos. Hoy, créanme que comparto con ustedes la felicidad de ser testigo y de acompañar al doctor Odavías en el privilegio de presentar un libro de un gran ser humano. Puedo decirlo con mucho orgullo, de mi amigo, el doctor Odavías Martínez Soriano. Muchas gracias. Bien, pues no me queda más que agradecer en nombre, una vez más, doctor Odavías, del rector o nuestro rector de nuestra máxima casa de estudios, la felicitación por este gran libro. A lo mejor usted podría sentirse triste por no haberlo presentado en su pueblo de origen, pero sabemos que las condiciones de esta pandemia no lo han permitido. Pero sí debe sentirse orgulloso de que en su casa, la cual usted fue fundador de esta escuela preparatoria número 3, ha presentado este libro, por lo cual nos sentimos muy orgullosos, y no solamente la comunidad preparatoriana, la comunidad de nuestra universidad y nuestro mismo rector. Muchas felicidades y muchas gracias.